Hola a todos, ¿cómo les va? Matute Morales los saluda otra vez con un pequeño video tutorial. En esta ocasión vamos a ver algunas dudas y algunas puntitas de lo que es la curita y el tapón de clonar, que son herramientas muy simples de usar, súper útiles y que se les puede dar una vueltita más de rosca para terminar de sacarle un poquitito más de utilidad y que nos simplifiquen un poquitito más el trabajo de limpieza y de retoque. En pantalla tenemos una toma de Cintia Espinosa. Vaya, si es una de las referentes del newborn en Argentina. Increíble cómo posa, increíble cómo ilumina, maneja muy bien la luz, maneja súper bien las poses y una puntería y un ojo excelente para poder agarrar estas expresiones y nada, todo lo que hace me parece divino. Los invito a que la sigan, pueden encontrar su Facebook como Barquito de Papel, ahí tiene su fanpage, acá tenemos algunas de las tomas que hace. Prestenle atención, usen de inspiración su página, sus trabajos, que nada, es una persona que trabaja muy bien y es un muy buen ejemplo para tener de referencia. Bueno, lo que nos trae. Respecto a la curita, uno está acostumbrado por ahí familiarizado con la herramienta, la usa, la suele utilizar. A veces uno cae en la tentación de usar la herramienta directamente sobre la capa que quiere corregir, ¿no? Porque, bueno, a priori uno viene, busca la herramienta, la selecciona y directamente sobre la capa de fondo uno podría tomar la muestra, si tuviera, bueno, en este caso la capa desbloqueada, y empezar directamente a... Perdón, desbloqueada no, rasterizada. Vamos a pegarle una rasterización a esta, acá está. Uno enseguida cae en la tentación de decir, bueno, tomo la muestra y limpio algún puntito. Es una opción, y no es que esté mal, pero en Photoshop tenemos la posibilidad de hacer las cosas de un modo que sea corregible a futuro si nosotros cometimos algún error. Lo que vamos a hacer en este caso es directamente utilizar la curita en una capa nueva y ahora vamos a ver cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, en este caso si nosotros quisiéramos darle un poquito de limpieza a alguna marquita muy mínima que puede tener en la piel, en vez de hacerlo en la capa de fondo o duplicar la capa de fondo y trabajar sobre el duplicado, podríamos hacer exactamente el mismo trabajo en una capa nueva y vacía. Ahora, uno por ahí se pregunta, bueno, ok, pero por ahí es más rápido directamente duplicar la capa de fondo, y tiene razón, es más rápido. Pero prestemos atención por acá abajo con lo que pasa con el tamaño del archivo. Photoshop acá nos da la posibilidad de ver algunas eh, opciones y la opción que tenemos seleccionada en este momento es para ver el tamaño del archivo. Fíjense lo que pasa si nosotros duplicamos la capa de fondo. Si nosotros duplicamos la capa de fondo, la toma, el archivo empieza a pesar 219 megabytes. El tamaño que nosotros teníamos era de 116 megabytes. Y fíjense qué pasa si yo creo una capa nueva vacía. El archivo sigue pesando 116 megabytes. Entonces, ¿para qué vamos a engordar tanto el archivo, a trabajar con un archivo tan grande, si a nosotros de la capa esta de limpieza, lo único que nos interesa son los 4 o 5 puntitos que le podemos pegar arriba para corregir las imperfecciones que tenemos? Entonces, consejo, trabajemos la capa de limpieza o trabajemos toda la limpieza de la piel en una capa nueva y vacía. Normalmente uno la curita la tiene configurada para trabajar en la capa actual. Cuando nosotros seleccionamos la herramienta, acá arriba donde dice muestra nos indica capa actual. Si nosotros desplegamos el menú nos permite tomar la muestra de la capa actual e inferior o de todas las capas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando nosotros usamos la curita nosotros necesitamos que Photoshop tome una muestra de donde nosotros queremos basarnos para reemplazar la textura dañada y esa muestra la tiene que tomar de algún lado. Entonces, si nosotros le decimos que tome la muestra de la capa actual, pero la capa actual es una capa vacía que acabamos de crear, cuando nosotros querramos sustituir este pedacito de textura, yo tomo la muestra, pego
y no me pega nada, porque no tiene nada de dónde tomar la muestra. Me está tomando una muestra vacía. Entonces, si yo cambio de actual e inferior y tomo la muestra, cuando pego, fíjense que ahora sí, efectivamente, Photoshop tuvo de dónde tomar la muestra. Me la tomó de la capa de abajo y la pegó en la capa de limpieza. La capa de limpieza, todo lo que tiene de información es esto. Puesto con la capa de la foto por debajo, lo que tenemos es la corrección de esa marquita. Exactamente lo mismo pasa con el tapón de clonar. Si nosotros seleccionamos el tapón de clonar, podemos hacerlo tocando la letra S. Cuando lo seleccionamos, acá arriba pasa lo mismo. Nos permite tomar muestra de la capa actual, de la actual e inferiores o de todas las capas. Dependiendo del caso, les va a convenir una cosa u otra. Es bueno que lo sepamos y así podamos aprovecharlo. Cuando reemplacemos texturas y querramos sustituir cositas así, yo les recomiendo que trabajen con una opacidad y un flujo del 100% y bordes duros. Muchas veces para reemplazar estas cositas, más que el tapón de clonar, es más útil la utilización de la curita, que se encarga de hacer un buen empate de color solito y no tenemos que estar preocupándonos por tantas cosas. Entonces simplemente tocamos donde queremos tomar la muestra y pegamos arriba. También tenemos la posibilidad de usar el otro pincel corrector, el puntual, el primero de todos, que se encarga solo de seleccionar desde qué lugar Photoshop va a tomar la muestra. Acá nos da la opción de muestrear en todas las capas o únicamente hacerlo en la capa actual. En este caso nosotros tendríamos que tener seleccionado para hacerlo desde todas las capas. Entonces, acá sin tomar la muestra, lo único que nosotros tenemos que hacer es pintar encima de la zona que nosotros queremos que Photoshop lo reemplace. La herramienta de corrector puntual, si bien es más rápida que usar de la curita, muchas veces nosotros podemos tomar una mejor decisión que Photoshop. Entonces, a veces ustedes se van a encontrar con que reemplazan algo o limpian una zona y no termina de quedar bien porque el lugar desde donde tomó la muestra Photoshop no termina de ser el adecuado. En ese caso, les recomiendo que salten a la opción del pincel corrector o de la curita, desde la cual ustedes pueden tomar la muestra desde donde ustedes quieran. Otra cosita que me gustaría que veamos muy rápido sin perder mucho tiempo es los modos de fusión. Muchas veces vamos a necesitar reemplazar cosas puntuales que va a ser más fácil si nosotros trabajamos en aclarar o en oscurecer. Esto es muy simple. Aclarar implica que lo que vaya a reemplazar tiene que ser menos claro que lo que estoy pegando. Es decir, cuando la curita está en el modo de fusión, aclarar, lo que va a intentar hacer es que el resultado final de mi corrección sea más clara que la que actualmente tengo en pantalla. En el caso de que yo quiera, por ejemplo, borrar, por ejemplo, los puntitos blancos, me convendría usar el modo de fusión oscurecer. ¿Por qué? La particularidad que sea es que los puntitos blancos son más oscuros que la zona que los rodea. Entonces, si yo quiero tapar algo clarito, lo que estoy queriendo hacer es oscurecerlo. Entonces, de esta forma, Photoshop automáticamente va a permitir que la curita trabaje únicamente si es que lo que está tapando va a quedar como resultado más oscuro que lo que antes teníamos en pantalla. Esto también nosotros lo podemos combinar si queremos tener incluso un poco más de precisión con una capa nueva y que la capa entera esté en el modo de fusión oscurecer. Entonces vamos a sumar el modo de fusión de oscurecer de la capa al modo de fusión de oscurecer de la curita o del tapón de clonar, lo que sea según el caso. Y lo que va a hacer es que solamente vamos a estar borrando zonas que sean claritas. Esta foto está como demasiado limpia, el bebé tiene la piel muy sana como para que nos podamos poner a trabajar. A veces los puntitos son un poco más maniosos y tenemos que usar algún truquito así para borrarlo, ¿no? Entonces fíjense que esto nos permite borrar como solamente los puntitos blancos y si nosotros pasamos así, seguimos manteniendo mucha textura y nos suaviza mucho únicamente donde tenía los puntitos blancos. Bueno, por ahora creo que esto es todo.
Si tienen alguna duda pueden escribirme. Si quieren ver más material de Sin, les recomiendo que visiten su página, que le escriban o que me manden un mensajito a mí si tienen alguna duda con lo que respecta a Photoshop y alguna de las herramientas. Y si puedo, encantado de ayudarlos. Les mando un beso grande y a retocar. Hasta luego.